Vamos a Hola, partir. Hola. Eh, alguien había hablado. No sé si tenía una duda, ahora dicho hola nomás. no, solo hola. Ah, ya. Ya, la vez pasada fue Greedy. Eh, Creo que quedó bastante claro. Empezaban como cosas que nos interesan, como algo muy importante, aparte de Greedy. Una técnica más que nada hoy día, que es... Ay, lo voy a mover un poquito para acá. Eh, Vamos a ver técnicas sobre array. Más específicamente prefix sums, aunque el sums es como omitible. Pero la técnica de prefijos. Y en una o dos dimensiones como ejemplo. Eh, Prefijo, si se acuerdan, suena como algo que viene, por ejemplo, en una palabra, un prefijo. No sé si les tengo como la palabra ahora. AH es prefijo de ahora. O sea, viene como parte de entrada. Como que una colita. Como para que se hagan una idea de lo que vamos a ver. Entró alguien, sí. Bueno. Entonces, bueno, esta la hice Lorenzo, creo. Sí, la hice Lorenzo, de hecho, porque aquí yo pongo el nombre y el Nico también. Entonces, no estoy acostumbrado. O sea, no he visto cómo hacer las guías, pero le pone índice y todo así, lo hace como bien ordenado. Eh, ya esto es como que nos da igual. Entonces, veamos primero qué son los prefix sums, porque primero la traducción es como suma prefijo, pero como que no se entiende mucho. Entonces, como motivación, cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, eh, me interesa que sea eficiente, básicamente. Entonces, si procesamos todos los datos de forma lenta, nos va a dar tarea. Entonces, dominar técnicas de preprocesamiento nos permite transformar estas operaciones costosas en operaciones instantáneas. ¿A qué nos referimos con preprocesamiento? Que previamente a como responder el problema, vamos a procesar los datos que nos dan. Entonces, para eso veamos como un problema común, típico, que es el problema de consultas en rango, o en inglés se conoce como range queries. Entonces, imagina que te dan un arreglo de n elementos y necesitas responder n consultas independientes, independientes entre sí. Y las consultas son del tipo de cuál es la suma de los valores desde el índice L hasta el índice R. Entonces, si no se entendió como el problema, es que te tengo como un arreglo y te requiero saber como la suma de todo este rango. Eso, este es nuestro L y este es nuestro R. Entonces, una forma lineal, como naive, que sería simplemente iterar sobre el rango que nos dan. Pero la complejidad de eso sería O de n. Entonces, no está como muy bien. De hecho, aquí dicen en el peor de los casos, si n es 10 a la 5 y q, la cantidad de consultas que no hacen 10 a la 5, podría tardar 10 a las 10 operaciones. Porque sería que me pregunten por todo el arreglo 10 a las 5 veces, me pregunten por todo el arreglo y tengo que hacer esa operación 10 a las 10 veces. Entonces, como queremos que sean 10 a las 8 operaciones, no nos sirve. Entonces necesitamos algo más rápido. Y aquí es donde entra el prefixum, o sumas acumuladas o sumas de prefijos, y nos permite responder esta operación en tiempo constante. O sea, contestar esta pregunta de te doy un rango, dime cuánto suma, ahora se hace en tiempo de uno. Pero previamente tengo que haber como gastado un ODN, lo que me da una complejidad total de ODN más Q, que del N más Q viene del la complejidad de ODN más Q. ¿Por qué? Porque N viene de preprocesar, pro, no sé cómo se escribe, preprocesar, no sé de leer, creo que estaba más arriba. Ya confía en preprocesar, punto. Confía en que está bien. Y la Q de responder las queries, responder. Lo que nos cuesta responder y lo que nos cuesta preprocesar.
Entonces, bueno, esto creo que debería ir un poco más abajo, pero aquí viene como parte de diseño nomás, que cuando implementamos esto de suma de prefijos, es una práctica indexar uno y reservar el índice cero para la posición cero que contiene el cero. Entonces que funciona como va a ser nuestro neutro. Entonces eso va a eliminar un caso borde que vamos a ver después. Entonces veamos como un ejemplo más simple de prefixon, que es prefixon en una dimensión y que es simplemente suma de prefijos. Entonces vamos a tener un arreglo de prefijos P, que es una estructura secundaria que vamos a tener aparte de nuestra como arreglo original, donde cada casilla I almacena la suma acumulada de todos los elementos anteriores, o sea, como desde la original hasta la actual. Y bueno, aquí está cómo se construye, y lo que me importa es esto de acá. Bueno, aquí nos dice de que la complejidad o de n y todo eso, y se realiza como esta recurrencia, que nos dice que el prefijo en la, o sea, el valor del prefijo en la posición i es igual al valor del prefijo anterior, de la posición anterior, más el valor actual. Que si no se entiende muy bien, tenemos este arreglo A, nuestro arreglo original, y para calcular los prefijos, primero inicializamos el cero en cero, por eso, y ahora la posición, vamos a empezar desde el uno y vamos a hacer el 3 es como el prefijo, lo voy a escribir acá, mejor, voy a escribirlo aquí para poder rayar porque ahí no puedo. 3 1 4 2 5. Primero comenzamos con el 3 y es como atrás del 3 no hay nada, así que simplemente es como que pone el 3. Sí, más o menos, más o menos así. Empezamos con el 3, entonces primero simplemente pone el 3. Entonces luego pasamos a la siguiente posición, que es el uno. Y ahora el prefijo, el valor en esa posición, va a ser el valor actual más todo el prefijo que tenía antes, que en este caso era 3. Entonces por eso me queda 4. Luego con el 4 lo mismo. Eh, Pasamos al 4. Ahora este prefijo para acá. Entonces el 4 más todo lo que tenía antes, que en este caso es 8. Y bueno, aquí pasa 8. Y aquí lo mismo con el 2 y el 5, porque luego 8 más 2 nos da 10 y 10 más 5 nos da 15. Ya, esta idea de cómo ir acumulando cosas es muy poderosa. No la tomen como, o sea, sí, es muy fácil de entender, pero muy poderosa. Y sirve caleta. Oye, el medio espacio que va acá. Entonces, ¿cómo nos sirve esto para resolver consultas en de uno? Y es que si nosotros tenemos como, no sé, en una consulta en un rango LR cerrado, podemos restar simplemente el total acumulado hasta la posición R, la suma de todos los elementos que vienen atrás de L. Entonces, de esta forma, aislamos como la sección y la suma total nos quedaría como el prefix de R menos el prefix de L-1. Que al final lo que estoy haciendo es que yo tenía como, aquí tenía el prefixo. Este es nuestro prefixo, que lo voy a escribir como pfx. Eh, si yo te pido este rango, entonces, bueno, tenía que empezar desde el cero ya, pero uno 2 3 4 5 y aquí venía un cero pero olvídalo. O sea, está como aparte. Y entonces te pido este rango, que sería del 2 al 4. Lo que puedo hacer, como el 4 el prefix del 4 contiene todos estos números, lo que puedo hacer es como quitarle esta colita, que sería restar el prefijo en L-1, porque mi L está acá. Este es mi L y acá está mi R. Entonces quito todo lo que hay para atrás. Esto desaparece. Y me quedo solo con esto. Y bueno, aquí está la aplicación como en código. Y bueno, aquí tenemos el vector original. Y luego creamos nuestro
Bueno, este es 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agregó el 0 acá. Bueno, aquí ya no sé qué hizo eso acá, pero es como ya aquí creo el arreglo original. Luego el prefijo con un más uno de tamaño porque va a contener el 0. Y luego aquí es donde lo construye, que al final es simplemente aplicar esto de acá. Que a lo que, con lo que se tienen que quedar hoy día es con esto, que es que voy acumulando las cosas. Eh, entonces ya aquí lo construye. Y luego aquí va a hacer una consulta de 2 al 4. Entonces saca la suma por rango de la forma que vimos, que era la suma total que había hasta R, menos la colita que le quitamos, que es el L-1. Y bueno, el resto es como imprimir y así. Y normalmente nosotros, antes de ver esto, se habrán dado cuenta que normalmente nuestras como esto de consultas, nunca habíamos hecho un problema que sea de preguntas, por decirlo así, de que te doy consultas. Siempre tratábamos de omitirlos porque no habíamos visto nada, o no que recuerde. Creo que lo saltábamos, y no lo agregábamos, pero están estos problemas de consulta. Entonces en competencias frecuentemente debemos leer caleta de datos y el prefix exam nos sirve para esto. Y entonces si tenemos varias consultas, como la forma óptima es leemos las consultas con este como for de acá, que es procesar todas las consultas y las podemos procesar en tiempo o de uno con lo que habíamos hecho. Entonces, este código no se entiende mucho porque está separado, pero con lo que quiero que se queden es que es la gracia del prefix exam es que preprocesas antes de responder y luego para responder puedes responder en o de uno. ¿Se entendió? Entonces dividimos como en dos partes, que una parte que es como preprocesar todo, crearnos nuestro prefix y así, y luego respondemos en tiempo muy rápido. Eso quiero con lo que me quede. Si se entendió. Si hay una duda, díganlo nomás. Pensé que estaba muteado un rato. Eh, Voy a asumir que quedó todo claro. Ya. Entonces, esto de prefix examen en un array también lo podemos generalizar a más dimensiones, como matrices, en el que se mantiene lo mismo. Entonces, el concepto de suma acumulada se extiende de forma natural a matrices bidimensionales. En este escenario, el objetivo es calcular eficientemente la suma de los elementos contenidos dentro de la submatriz rectangular. Entonces, eso delimitada por una coordenada superior izquierda y una coordenada inferior derecha. Y bueno, para esto es un poco matemático, pero esta es, no sé si lo habrán escuchado, el principio de inclusión-exclusión, capaz lo han escuchado si han visto algo de conjuntos, pero para generar la matriz de prefijos P, donde cada posición P y J representa la suma acumulada de la región rectangular, desde la posición inicial 1,1 hasta esa posición, empleamos esta geometría. Entonces el valor se construye sumando las regiones ya calculadas, las adyacentes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué esta como fórmula rara? Esta de IJ está de más. Ahí me están llamando. Ah, 809. Perdón, me distraje. Eh, ya, pero lo voy a explicar acá mejor en dibujo. Nosotros queremos saber la suma total de toda esta región, que es P de IJ. Entonces, para toda esta región, al final o sea, para toda esta región lo que tenemos que agregar es como este cuadradito de acá, a este prefix que ya tenemos calculado que es esta región. Mejor lo voy a dibujar, porque creo que no se está entendiendo. Pero queremos calcular toda esta región, donde aquí está el A sub IJ. Entonces, nosotros ya tenemos calculado previamente
todo esto de acá, ya lo teníamos calculado. Entonces, para no tener que calcular este prefix, o sea, a mano, lo que hacemos es que nos aprovechamos de que el valor del prefijo de acá, que representa a este rectángulo, ya está calculado, y el valor del prefijo de acá, que significa que esta zona ya está calculada. Entonces, como ya tenemos estas dos calculadas, podemos simplemente agregar el A sub i j. Entonces, podemos sumar las dos y sumarle el A sub i j. Pero aquí lo que sucede es que estamos sumando esta región dos veces. Entonces, la tenemos que quitar una vez. Entonces, por eso la tenemos que restar. Ahí, tenemos que restar. Tenemos que restar. Sí, porque es un poco lo que pasaba con conjuntos. Es que si tenemos elementos acá y sumamos el conjunto B, lo que está ocurriendo aquí es que estamos sumando dos veces los elementos que están en la intersección. Entonces, para que no se doble cuente, tenemos que quitar una vez. Entonces, al final, aquí estamos haciendo eso. El prefijo en IJ es igual al valor que había, más el prefijo en... Esto creo que es subir uno, que está acá. El P de I menos 1J es este de acá, que es toda esta región, más el prefijo de la izquierda, que es este de acá, que representa toda esta región, la azul, menos el prefijo que estaba en la esquina, que es lo que se estaba doble contando, que esto de acá. Esto que era con lo que se queda, que van a estar doble contando, entonces tienen que quitar una vez. Pero fuera de eso, full aplicar lo que teníamos arriba de ir acumulando lo que ya teníamos. ¿Dónde está? Se me perdió, no. Acá. De ir acumulando lo que ya teníamos. Al final hacemos lo mismo. Solamente que como vamos a estar doble contando, quitamos una vez. Entonces aquí las consultas son matrices, siguiendo como esta misma lógica, como ya lo tenemos precalculado, ahora también podemos tener la suma en un rectángulo cualquiera en tiempo O de uno. Entonces eso lo hacemos removiendo los excesos del bloque como grande que sacamos. Y bueno, esto lo tenemos acá, que bueno, ¿cómo lo explico esto? Creo que, es que con el dibujo creo que se entiende más. Dime, ¿se entiende más con el dibujo o con esto acá? Bueno, con los dos, pero lo voy a dibujar. Que es como, queda como más práctico. Porque yo te pregunto como, quiero saber cuál es la suma de toda esta región. Entonces, para eso primero puedo consultar el prefijo en esta posición que representa a toda esta región. Pero esto me está sobrando. Entonces me lo tengo que quitar de alguna forma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo quitarle este prefijo que representa a este rectángulo de acá y quitar este de acá que representa a este otro que faltaba. Pero aquí sucede de nuevo lo que habíamos dicho. De hecho, en este caso no estamos doble contando, sino que estamos quitando más veces esta zona de acá. La estamos quitando más veces de lo que necesitamos. Sí, habría que agregárselo una vez para que no se quite dos veces. Y de hecho eso sucede acá, que es el prefijo, este creo que es la... en donde nos preguntan si esto es row column, si fila 2 columna 2. O sea, fila 2 no. No. Eh, ya, pero este es grande, este es el prefijo grande, que es como este enorme que sacamos, y eso lo restamos el que está a la izquierda, este de acá, menos el que estaba arriba, que es este de acá. Y como estábamos quitando dos veces este de acá, tenemos que agregárselo una vez.
Y bueno, aquí está el código. Se me había olvidado. También de nuevo tenemos que indexar uno para dejar como... Tenemos que dejar como aparte eh, como un borde de puros ceros. Para el caso borde en el que me preguntan todo, no tener que restar algo que para acá no existe. ¿Por qué hacemos esto de los ceros? Por eso mismo. De hecho, creo que tampoco lo expliqué con el prefix sum de una dimensión, pero indexamos cero porque si me preguntan como prefix sum desde la primera posición hasta algún cualquiera, como tengo que restarle el prefix sum que había antes, aquí estoy consultando para restarle lo que había acá, pero aquí no hay nada, entonces como que muere. Entonces por eso nosotros también en este 2D creamos como esta, la hacemos como uno más ancho y uno más largo para que tenga como este borde de ceros. Y aquí está haciendo eso Enzo, creando este borde de ceros. Bueno, aquí crea el prefixo, que es un vector de vectores para que sea dos dimensiones, tamaño n por m. Y luego hace todo este preprocesamiento, que era con lo que habíamos visto, que de ir acumulando. Que íbamos agregando el valor y luego simplemente a lo que ya teníamos. Y luego la consulta por subrectángulo. Entonces, veamos un ejemplo, que es buscar la zona, la mayor zona de, o sea, la zona con mayor suma en K por K. Entonces, el programa clásico tienes un mapa de n por m casillas con recursos y debes encontrar la región cuadrada eh, de K por K casilla que posea la mayor cantidad de recursos posible. Si lo hiciéramos con bucles normales, tiene esta complejidad horrible. Así como muy horrible que es n menos k por m menos k por k cuadrado. Que de hecho esta complejidad de quitando el k cuadrado viene de pasar por toda la como por todas las opciones y el k cuadrado viene de revisar esa región, calcular la suma. Entonces con prefixam bajamos drásticamente este k cuadrado a uno de uno. Y entonces la complejidad final nos queda O de n menos k, m menos k, sin este k cuadrado. Y bueno, aquí hace lo que ya habíamos visto, que, o sea, nos pasan un vector, creamos nuestro prefijo, o sea, nuestro arreglo, ¿no? Matriz de prefijo. Luego nuestra respuesta, bueno, que la inicializa como menos uno para irla como actualizando según vaya apareciendo una mejora. Y ahora deslizamos nuestro como cuadrado K por K por todo el mapa hasta, y esto nos va a ir actualizando esta respuesta máxima. De hecho, el Enzo aquí ocupó algo, esta técnica de ir desplazando la ventana que se llama Sliding Window. Le vamos a ver mañana, no, la próxima semana, pero igual es bastante intuitiva. Que al final es esta idea de que como tengo uno de K por K, tengo uno de K por K, y lo que hago es irla desplazando por todo la matriz, así como va yendo como así, escaneándola todo, y me va actualizando la respuesta. Sí, entonces aquí está la parte que optimizamos, que nos hacía que ahora lo podemos hacer en O de uno en vez de K cuadrado, que era horrible. Y eso es como todo prefixado. Muy poderoso. O sea, ahora no está acá, pero no solo podemos hacer esto de prefijo en sumas, sino que en otras cosas. De hecho, los requisitos, como requisitos para responder con prefijos, responder rangos con prefijos, lo que requieres para poder aplicar como esta técnica
en algo que no sea, por ejemplo, suma, sino algo, no sé, más entrete, es que la operación que vamos a usar, en el caso que vimos era suma, eh, tiene que, ay, tiene que tener inverso, que en este caso la suma sí lo tiene. Por ejemplo, la multiplicación también lo tiene, tiene que tener inverso. Y tiene que tener neutro, tiene que tener neutro. Y que en este caso la multiplicación no va a funcionar porque si porque podríamos pensar que podría funcionar en vez de un prefixo como una multiplicación de prefijos y ir como multiplicando así. Pero si hay un cero entre medio, puede ocurrir de que divida por cero. Después como, porque quitar esta parte para atrás significa dividir por esto que teníamos acá. Pero puede que sea cero y podemos estar dividiendo por cero. Entonces tiene que tener neutro. Y esos son como los requisitos para responder rangos con prefijos. Pero... ta- eh, perdón. Eh, perdón que me distraje. También podemos llevar esta idea, por ejemplo, a máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Pero aquí sucede algo. ¿Qué me pueden decir que sucede con los máximos y mínimos? Por ejemplo, si este es como eh, un prefijo de máximos, esto nos va a quedar como un arreglo en orden creciente, que puede ser como uno 1, 1, 2, 5 5 5. Y esto lo que significa que en el arreglo original, hasta esta posición, el número más grande era el uno y se mantenía hasta que llega a esta posición en la que el número más grande fue el 2. Pero luego el número más grande en esta posición fue el 5 y se mantuvo. Pero ¿qué sucede? Que no puedo saber, usando esto de prefijo, el máximo en un rango arbitrario. Porque, ¿qué sucede si el máximo está acá? Aquí puede haber como un 7. Y este 7 como que se come todo y todo quedaría como 7. Ahí no se está entendiendo. Ahí está. Todo quedaría como 7. Y ahora este rango no contiene el 7. Pero igual me dice que el máximo es el 7 porque al inicio estaba. ¿Se ve por qué falla? Usándolo para máximos y mínimos. ¿Entró alguien? Sí. Sí, porque el máximo está fuera del rango, pero aún así el rango como que lo toma. O sea, no, ¿cómo decirlo? El máximo y mínimo no posee inverso, a eso voy. No posee inverso. Entonces, no puedo como restarle esta parte de acá. Y eso es como todo prefixo. No sé quién fue el que entró, pero llegó. Ah, fue el Nico. Ya iba a decir como. Pero como que ya vimos todo. Eh, eso es prefixo muy poderoso, muy útil. Entonces, veamos los problemas. Estaba pensando en hacer los cuatro nomás, porque porque la otra vez como que dije como ya hago dos y lo del resto de los dos lo hacen ustedes, pero desaparecieron. Y me quedé aquí con el Nico. Eh, sí, se pone solo. Ah, no se los mandé. Tampoco le mandé la guía. No puede ser.
Ya, entonces vamos a ver los problemas de hoy día. Creo que quedó todo claro con prefixo, creo. Entonces, veamos el primero. Ahora lo tenía abierto acá. Entonces, preparando el contest. Entonces, Nico tiene que setear el contest de clase. Y para eso tiene un banco de n problemas, donde v sub i es la dificultad del problema y décimo. Y para poder elegir problema, Nico te va a hacer dos tipos de preguntas. Uno, te dará dos números L y R y deberás responder la suma de ese rango. O dos, sea U sub i la dificultad del iésimo problema más fácil, como la dificultad que quedaría en posición i si ordenamos en orden no creciente, no decreciente. Y te dará otra vez números L y R y debes responder la suma de este nuevo U sub i. Y nada, eso tenemos que responder para cada consulta. Y los valores llegan hasta el día 5. Creo que, bueno, este lo puse como bien facilito al inicio, como más que nada para ir calentando. Ah, ¿no te deja? ¿El resto los deja? O sea, creo que te tenés que registrar. Creo que le tenés que dar registro. Eh... Oh, Nico. ¿Ah? Eh, para agregar a alguien era como... No, no sé usar ¿Con esto Cloud suyo? Force. Que alguien no puede, po. Sí, pero que lo Es con pase. el user, ¿no? Lo meto. Pasa el user. Sí. Ah, sí, está acá. Que te lo pase a ti. Y yo por mientras sigo explicando. Sí. Ya, ya sí, ahí pásaselo al Nico. Ya entonces, ¿dónde estábamos? El problema creo que quedó bastante claro. O sea, si no se entendió, tenemos el arreglo y Nico va a hacer dos tipos de preguntas, que es consultar para un rango cuánto es la suma de dificultad de los problemas, o, o los primeros, si te paso como, ya en el vector ordenado que queda también la, la suma del rango. No lo quería decir explícitamente, pero sí tenemos que ordenar el arreglo. Entonces eso, creo, si alguien tiene dudas, digo, quedó bastante, es bastante como implementar, llegar y no pensar mucho. Te llega por aquí, Axel, como que te aparece una cosita por acá arriba creo, como, como un símbolo de correo. Bueno, ya. El... Entonces nada, es bastante, no sé qué más decir del problema. Bastante como llegar a implementar. Si tienen dudas, díganos nomás. Ay, a esto lo voy a... Siempre se me olvida que a veces... Ahí sí. Capaz lo ven del celu, no sé. Ya entonces primero nos pasan cuántos problemas hay. Luego los problemas.
Entonces me voy a crear un vector de long long. Esto más que nada es para no tener que andar escribiendo long long todo el rato. Entonces me voy a crear un vector de long long A de tamaño n y otro b de tamaño n que va a ser para las consultas tipo 2, que este que voy a ordenar después. Entonces nada, simplemente voy a leer todas las preguntas y b sub i va a ser la copia de a sub i. Sé que después puedo haber usado la asignación nomás, pero ya fue. Entonces ya guardamos todo. Y ahora lo que queremos es que b sub i esté ordenado. Y si se acuerdan, se hacía con sort. Que como es el tamaño llegan hasta día 5 si nos pasan tiempo, así que podemos llegar a ordenar nomás. Ya, entonces ahora viene la parte de crearme los prefijos. Primero que nada, ¿qué tamaño tienen que tener los prefijos? ¿Sí entendieron? ¿Quién entró? No sé. Ya, primero que nada, ¿qué tamaño deben tener los prefijos? ¿Quién se anima? N más uno, sí. ¿Por qué? Sí, para indexar, o sea, para que el cero sea el cero. O sea, el cero tenga el valor cero. Eso hoy. Y después indexar uno. Entonces, lo voy a hacer con un vector, ya fue. Lo voy a llamar prefijo uno, que va a ser para las consultas tipo uno, de tamaño n más uno. Y me voy a crear prefijo 2, que va a ser para las consultas tipo 2 que van a ser sobre el vector ordenado. Hoy se me está descargando el compu. Y este va a tener tamaño n más uno. Entonces, primero inicializamos prefix de 1, de 2 en la posición 0 van a valer 0. Y ahora simplemente rellenamos. Entonces empezamos del 1 hasta el n y vamos acumulando. Que en la posición i va a ser igual a lo que teníamos anteriormente más el valor. ¿Por qué menos 1? Porque empezamos del 1 acá. Entonces a sub 0, o sea, en el 1 este va a ser a sub 0, que va a ser el primero. Y hacemos lo mismo pero con el prefix 2. Y este era b, sí. Que va sobre el ordenado. Entonces ahora viene la parte de... Ay, se me perdió el... Ahí está. De las consultas. Que creo que este es el primer programa de consultas que hacemos. En- Entonces, no sé si recuerdo de algún otro. Entonces primero nos pasan un M que nos dice cuántas consultas hay. Entonces le hacemos como el while de las consultas. Y después nos van a pasar el tipo de consulta y el L con el R. Entonces necesitamos tipo de consulta, L y R. Y lo leemos. Y aquí viene como la parte del problema, que es que si las consultas son tipo uno, o sea que el primer valor, la Q, es uno, tenemos que responder según el primer prefijo que creamos, que es este de acá.
Y si las consultas son tipo 2, tenemos que responder según este acá. Y eso es todo. Eso es como todo. Entonces, si la consulta es tipo 1, simplemente imprimo la suma del rango. Eh, si el prefijo 1 menos, ¿qué iba acá? Se ven, se acuerdan. El prefijo R. Daré menos 1, sí. Porque quiero lo que está afuera. Porque miel está acá. Entonces, no es prefijo de. Porque si no, estaría quitando este de acá. Por eso L menos 1. El caso contrario era una consulta tipo 2. Ahí. Entonces hacemos lo mismo pero con el 2 y ya fue. Prefix de 2. L menos 1. Y me faltaron los endline. Y esta era como el primer problema. Era bastante simple, la verdad. Igual era como difícil pillar problema que sea como solo prefijo. Eh, 24, 9, 28. ¿Está correcto? Y este nos dio 10, 15, 5, 15, 5, 5, 2, 2, 3, 5. Sí, está bien. Hay que confiar nomás. Bueno, ya sé qué pasa porque estaba acá. Entonces, veamos el problema B. Censo de Pudus. Ya. Entonces, Mastercraft es un reconocido pudólogo. Creo que, o sea, yo me lo inventé. Creo que así sonaría. No sé qué otra cosa, pues, pudología, no sé. Ya, entonces, perdón, me distraje. Mastercraft es un reconocido pudólogo y trabaja para el Instituto Nacional de Pudúes. Entonces, para poder censar a todos los pudúes, necesitan conocer la densidad poblacional en distintas zonas del bosque. Entonces, el bosque está representado por una grilla de tamaño n por n y cada celda puede estar vacía o contener un pudú. Entonces, Mastercraft necesita tu ayuda para responder consultas sobre distintas áreas del bosque. Entonces, para cada consulta debes determinar cuántos pudús se encuentran dentro del rectángulo delimitado. Indicado, perdón. Entonces ya nos pasan o sea, el tamaño llega hasta 1000 la grilla. Así que literarlos todos nos toma día a las 6. Y las consultas llegan hasta 2 por día a las 5. Y bueno, esto se hace obviamente con prefixum. El naive no pasa porque te da como 10 a la 11, creo. Ya, pero básicamente hay que hacerlo con prefixum. Y bueno, aquí está el ejemplo. Este no es como nuestro bosque. Y cada asterisco significa que aquí hay un pudú. Por ejemplo, aquí hay dos pudú. Y entonces, primero nos están preguntando por la posición 2,2 hasta la 3,4. O sea, eso significa desde acá hasta la 3 con. Ay, bueno, se va ya. Desde acá hasta la 4, que creo que también esto de acá. Y debería dar 3. Sí, da 3. Entonces, sí, eso es el problema. Tenemos el bosque, que es una grilla cuadrada, no rectangular, cuadrada. Y Mastercraft va a preguntar en esta región cuántos pudu hay. Y eso es todo.
se entendió para pasar a programarlo nomás. Que los primeros dos los puse como para implementar nomás. Después se pone un poquito más entretenido. Igual que lo programa aquí, me gustaría que lo programaran ustedes como para que suelten la mano así. De hecho, este problema es de una página que se llama CES, no sé cómo se pronuncia, pero tiene como estos problemas que son los que uno debe hacer. Entonces, primero nos pasan el N y el Q. Entonces, N y Q son el tamaño y las consultas. Y luego me pasan N strings, que representa la grilla. Se voy a crear una string esa. Y aquí voy a hacer eh, algo que nosotros habíamos hasta el momento, los prefix exam que mostramos y así, lo que hacíamos era que, ay, hice demasiado zoom, si se acuerdan, es que teníamos un arreglo original y nos creábamos un arreglo de prefijo en el que íbamos como pasando las cosas y acumulando a la vez. Pasábamos las cosas y acumulábamos. ¿Ya? Bueno, esto nos podemos como ahorrar tener que construirnos el arreglo de prefijos porque esto mismo lo podemos hacer sobre el arreglo A. Porque podemos simplemente ir acumulando las sumas hacia el lado, tirándolas para el lado, así como. No sé si se entiende. Puedo crearme el arreglo de prefijos en el momento. Eso. Entonces, puedo como no necesitar, no tener que crearme otro nuevo vector en el que como copiar todo. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, lo que nos vamos a hacer va a ser una matriz con Z, creo. Tamaño n con n más 1. Mejor un vector, perdón. Perdón, me tardé en decidir. Vamos a hacer una matriz de tamaño n más 1. Y la vamos a inicializar en 0. Que es como en estado natural. Significaría como que primero no hay ningún pudo. Entonces ahora vamos a leer el input. Eh, sí, entonces leemos el string, que sería como esto de acá. Y donde hay asterisco significa que hay un pudo. Entonces vamos a ir de j, ay, j menor que n. Vamos a ver cada posición del string. Entonces, si el string en la posición j es un asterisco, significa que es un pudo. Y ahora mi matriz en la posición i más 1, j más 1, porque estoy indexando 1 en la matriz, va a ser 1, que significa que ahí hay un pudo. Entonces, ahora que rellené la matriz con el input, entonces me quedaría como 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 y así. Vamos a hacer esto que había dicho acá, de ir como acumulando eh, en el mismo matriz para no tener que crearme otra más que nada. Entonces, desde 1 hasta n y desde j
desde 1 hasta n, aplicamos la fórmula que vimos. ¿Dónde es que la vimos? Aquí, que es en el valor que está, le sumo los rectángulos de los lados adyacentes y luego le tengo que sumar este que estoy quitando dos veces. Entonces, matriz de IJ, le sumo los que habían en el I-1J más matriz de IJ-1. Estos son, le estoy agregando estos dos rectángulos y ahora le tengo que quitar el que estaba aquí, que es matriz de I-1, J-1. Entonces ya precomputamos, esto es precomputar prefix sum 2D. Y ahora respondemos que nos van a pasar las coordenadas, como nos dicen que el primer i es menor que el segundo i y el primer x es menor que el segundo x. Nos están pasando primero nos están pasando esta coordenada acá y luego el segundo par es esta coordenada acá. Nos aseguran de que es así. Entonces no tenemos como que ponernos a ver casos de que el primero no sea acá. Entonces tenemos Q caso de prueba. Entonces igual Q menos menos. Y ahora nos pasan cuatro valores que comienzan del i. Si luego primero te pasan el i1, x1 y 2, x2. i1, x1 y 2, x2. Y de hecho te los pasan así porque como en la matriz es como que este es tu 1,1. Entonces la primera coordenada es como el i y el segundo el x. Pero eso, por eso están como al revés. Se me perdió, acá está. Entonces lo leemos. Sin i1 con x1 y 2 con x2. Y ahora simplemente aplicamos lo que vimos acá para responder. Que si queremos responder este rectángulo, tenemos que quitarle esto de afuera. Y como aquí estábamos quitando dos veces esta región de acá, la tenemos que sumar una vez de nuevo. Y solo eso. Ya, entonces aquí quiero que me ayude si me equivoco. La matriz de IJ, que es mi rectángulo grande, le tengo que restar. Mire, ya me equivoqué, no era IJ, era I2, X2. Le tengo que restar la matriz de I2X1, que es este de acá. Y le tengo que restar la matriz de I1X2, que es este de acá. Sí. Pero como estoy restando dos veces esta región, se la tengo que agregar. Y eso es sumar la matriz de I1X1. Y de hecho, hay un error. Y el error es que esta es la posición I1. Esta es la posición I1X1. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí sin querer, que ahora me di cuenta, es que estoy restando esto de acá. Y lo mismo sucede con los demás, que estoy restando como toda esta orilla. Entonces lo que tenía que hacer aquí era x1 menos 1 para como no restar como todo esto de acá, sino que restar desde aquí.
Y aquí es y1 menos uno. Y aquí también. Y el endline. Ah, se me acabó el espacio, no puede ser. Y ahí está. Y esto debe dar 3, 1, 2. 3, 1, 2. Descenso de Pus. El Nico sigue aquí. Sigue aquí escuchando. Ya, ¿Cómo? pasó. No, era curiosidad nomás. Ah, no está escuchando, perdón. Eh, eso es con el B. Que era al final aplicar lo que vimos en la guía. Ya y ahora empieza como lo. Me queda una horita. Y ahora empieza como lo. Donde se ponen como un poquito más entrete. Que en el problema C y el D. Entonces, completo ranked. Entonces, la ANSP, Asociación Nacional de Completos Profesional, está organizando las clasificatorias para su nueva modalidad competitiva de completo en equipos 5 versus 5. Entonces, a Leandro le corresponde una de las tareas más importantes del equipo, que es preparar las vienesas. Y una vienesa mal cocida puede costar toda la partida, por lo que ha estado estudiando una gran cantidad de recetas para perfeccionar su técnica. Leandro conoce N recetas distintas. La receta iésima indica que una vienesa debe cocinarse entre L sub i y R sub i minutos, inclusive, para quedar en su punto ideal. Leandro considera que un tiempo de cocción es aceptable si al menos cada receta lo recomienda. Como aún no está completamente convencido de cuál es el mejor tiempo de cocción, realiza cubo consultas y en cada consulta te entrega dos números A y B y quiere saber cuánto tiempo de cocción entero es aceptable entre esos minutos, inclusive. Y bueno, luego están los inputs, y esto creo que 2 por día 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y el resto de todos estos por día 5 básicamente. Si no se entendió, lo voy a explicar en dibujo. Que al final lo que quiere Leandro es como preparar vienesa. Quiere saber los tiempos en los que las vienesas son buenas. Entonces, vamos a tener aquí T de tiempo. Y vamos a tener distintas recetas. Como que tenemos la, no sé, la receta. Bueno, yo quería hacer un libro, pero ya fue. Vamos a tener la receta uno. Y. Ay, vamos a tener distintas recetas. La 2, la 3 y la 4, por ejemplo. Y lo que me dice la primera receta es que las vienesas se tienen que cocer. O sea, tienen que quitarse, dejar de cocer en este lapso de tiempo. A lo que me refiero es que si yo saco las vienesas de la cocina, en este lapso de tiempo quedan, según esta receta, van a quedar en su punto. Pero la receta 2 también me puede decir de que en este rango es donde están en su punto. O la 3 me puede decir de que en realidad su punto está acá. Y la 4 acá, por ejemplo. Bueno, este era el uno, el 2, el 3 y el 4. Entonces, Leandro, para decidirse, le va a hacer caso a algún tiempo de cocción, solo si al menos K recetas la recomiendan. Entonces, en este caso, si nuestro K era igual a 2, en estos tiempos de acá, en estos tiempos de acá, acá y acá, es recomendable para cocer las vienesas porque aquí hay dos rangos o sea, dos recetas que dicen que en estos puntos está bien. ¿Se entendió el problema?
Entonces al final lo que nos preguntan es, luego Leandro nos pregunta como, ya, entonces en este rango, si ahora yo te pregunto esto, ¿cuántos tiempos se puede sacar la... O sea, ¿cuánto es la cantidad de tiempos en las que podría sacar la vienesa y que quede bien? O sea, las intersecciones, lo que nos interesa es que en los puntos en los que se supera este como umbral. Entonces, si nuestro K fuera 3, si nuestro K fuera 3, entonces ninguna lo estaría cumpliendo. Pero si hubiera como otro rango que llegue, yo ya reí esto mucho, pero si tuviéramos como otro rango que sea eh, así, entonces en este punto, sí lo estoy, aquí está el punto perfecto para las vienesas. Ay, sonó algo, pero no fue acá, capaz fue aquí arriba. Ah, em, entonces eso. Entonces nos interesa contar cuántos puntos así existen en este rango, que este no era nuestro A y este era nuestro B. ¿Algún punto clave que hayan visto? Aquí Renato dijo las intersecciones. ¿Alguien puede ver algo más? Anímese nomás. Si aquí no los reto así. O sea, no los vamos a retar porque se equivoquen. XD. A los extremos del conjunto. O sea, tú dices como en cada consulta ver dónde sucede esto. O sea, creo que fue... Ya, ya. Entonces, bueno, primero podemos ver de que si supiéramos, se podría limitar el A y el B. O sea, el A y el B te lo dan acá. En este caso era como, eh, te dan cuatro consultas. Entonces estas últimas cuatro, primero te preguntan en el tiempo 92 y 94. Y ahí tú respondes de que aquí habían tres tiempos que funcionaban. 93, 97. Y aquí hay, de nuevo habían tres. 95, 96, en este caso no había. De hecho, eh, ¿quieren ver este caso de prueba? Sí, a lo mejor lo voy a mostrar. Como son 90, le voy a restar. No lo voy a hacer con 90, sino que lo voy a hacer con del 1 al 4, del 2 al 7 y así. Entonces tenemos tiempo uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Me falta espacio, no puede ser. 9, 10. Y llega hasta el 10 nomás. Ya, entonces voy a ponerle aquí el 11. Y aquí tiempo cero. Entonces, primero, los primeros como tres líneas nos dicen la receta, dónde está el tiempo óptimo de la vienesa. Entonces, la primera receta nos dice del 1 al 4, que es de aquí a aquí. La segunda receta del 2 al 7, que es de aquí a aquí. Y del 7 al 90, del 7 al 9, la última. Y nuestro K era 2. K igual a 2. Entonces, ahora te pregunto por la 92 y 94. Esto me lo pasan ahora.
te pregunto la 92, digo del 2 al 4, y en este caso los tres sirven, porque en los tres hay dos recetas que los recomiendan. Entonces, si superan este acá, luego te pregunto del 3 al 7, que es todo esto de acá. Y en este caso, estos como dos del medio no lo no me sirven, porque solo hay uno. Pero sí con estos tres de acá, este y este. Y luego te pregunto del 0 al 10, básicamente esto. Te pregunto de acá hasta acá. Y aquí tienes 1, 2, 3, 4. Sí, 4. Entonces el A y el B te lo dan. Y... ¡Ay! Pasa a rayar. Entonces, observación clave. Si nosotros supiéramos de alguna forma eh, tengo este tiempo, este es nuestro tiempo, tiempo cero. Si nosotros supiéramos de alguna forma que alguna forma como lo que vimos hoy día de saber cuántas recetas son óptimas en este rango, perdón, desde el inicio hasta el fin, y así para todos los, para todos los rangos, puedo saber como cuánta, la cantidad de recetas que hay en todos estos tiempos, puedo responder esta pregunta no de uno, ¿cierto? Porque puedo usar prefix sum, porque si te pregunto por este rango, y ya tengo de antes, estoy asumiendo que tengo de antes, de alguna forma, sé cuántas recetas hay para cada prefijo, cuántas recetas óptimas, o sea que superan el umbral del K, te puedo responder este no de uno. Entonces ahora viene la parte donde tenemos que pensar un poquito más, que es cómo sabemos cómo calculamos este prefix sum, cómo lo construimos, porque no podemos llegar y pararnos en una posición y contar hacia atrás cuántos son los que son válidos. Oye, ahora que lo veo, eh, yo me la compliqué cuando, cuando lo hice. Ya, pero ya fue. Em, ¿Alguna idea? Eh, Creo que no. Ya entonces, como nos interesa solo las recetas que como superan K, o sea, los rangos que superan K, los tiempos, perdón, los tiempos, que la cantidad de recetas supera K, que la cantidad de recetas supera K, nos podemos ir construyendo un prefixo según si el la receta actual en este tiempo en concreto es válida o no. Pero ¿cómo sabemos esto? Porque si yo estoy parado en una posición, ¿cómo sé cuántos rangos me contienen? Tendría que pasar por todos los rangos, pero eso se me se me complica porque puedo tener 10 a 5 rangos, entonces me quedaría cuadrático. Ya, entonces aquí viene un truquito, que es que si tenemos eh, como varios rangos y al final lo que queremos saber es
cuántos rangos tengo como encima, por decirlo así, en este tiempo. Por ejemplo, en este en concreto. Lo que puedo hacer es que a medida que me pasan los rangos, me voy a crear un vector de tamaño, de tamaño n+1 que diga dónde empiezan y dónde terminan estos rangos. Que primero va a empezar todo en cero. Y a medida que yo pongo un rango en donde empiezan, en esa posición le sumo uno y en donde termina la siguiente le resto uno. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a medida que yo rellene rangos, por ejemplo, este de aquí, se me va a agregar un +1 a este de acá. Y en la siguiente dice que es como para tener la concurrencia de rangos a mano. Sí. Que, entonces, si ahora yo, o sea, a lo que me refiero, tengo como que este rango eh, empieza acá y termina acá, y este otro comienza acá y termina acá. Si ahora yo calculo este prefix sum de todo este vector que me deformé, que aquí quedaría como 1 1 o sea, 1 2 quedaría 0 1 1 1. Aquí le tengo que sumar 1, entonces queda como 2. Luego aquí le resto 1, entonces queda como 1. Sigue así hasta 1 y hice como el dibujo muy chico por acá. Este de aquí, 1 1. Y aquí le resto 1, entonces queda como 0. Y lo que estoy diciendo aquí es en este tiempo, lo que me está diciendo es en este tiempo, ¿cuántos rangos lo contienen? ¿Cuántos rangos lo contienen? ¿Se logra ver? Que al final... Ah, ¿por qué hace zoom de esa manera? ¿Qué onda? Me quiero mover. ¿Qué sucede? Ya, pero eso. Em, perdón, me distraje con eso porque no sé por qué está como moviéndose, o sea, haciendo zoom en vez de moverse. Ya, pero lo que estoy diciendo es, si marco donde empieza y termina un rango, y luego hago perfect sum de esto, puedo saber, por ejemplo, que en este tiempo de aquí lo contenían dos rangos, que de hecho eso es cierto porque aquí, pero todo el resto es uno. Si tuviera otro rango, por ejemplo, que fuera de aquí, perdón, de aquí a acá, aquí sería un +1 en esta posición y un -1 acá, perdón, -1, sí, -1 acá. Y ahora esto quedaría aquí como 2, el 2 acá, y aquí iría un 3, 2 3. Entonces esto me dice cuántos rangos hay en este tiempo, cuánto los contiene. Y al final, esto traducido a nuestro problema. Ahora se arregló eso que no me dejaba mover. Traducido a nuestro problema. eh, Esto me dice cuántas recetas me contienen, ¿cierto? Entonces, si sé de que en este punto, eh, no sé, 6 recetas me contienen, sé al tiro que en este punto soy válido o no. Entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es ver los puntos en los que se supera el umbral del K. Y luego de que veo como los puntos que se superan el umbral del K, me voy a crear como otro vector que sea como vector binario, por decirlo así, que me dice los puntos en los que se supera. En este caso significaría como que en este punto
si se supera acá, y en estos no, y en este tiempo si se supera acá, y en este sí se supera acá. Y nos podemos crear un arreglo de todos los tiempos porque los tiempos llegan hasta 10 a la 5. Entonces un vector de 10 a la 5 es viable. Entonces ahora que tenemos esto, eh, y luego nos van a preguntar un A y B en este tiempo, en este rango de tiempo, al final la pregunta se traduce a ¿cuántos unos hay? Y para eso nos podemos hacer un prefix para responder eso, como habíamos dicho. Entonces, eso es el problema. Ese es el total del problema. Primero hacer como este truquito de más uno y menos uno, para luego en el prefix me dice los puntos en los que cuántos contiene los rangos. Y luego de eso puedo saber con un prefix la respuesta. ¿Alguna duda? Esta requería como más que nada requiere entender esto de cómo se iban acumulando los rangos y sumando más uno y menos uno donde terminaban. Digo, donde comenzaban y terminaban. Me importa que se queden con esto acá del más uno y menos uno, de ir sumando donde comienzan y restando donde terminan. Bueno, creo que sí. Entonces, pasamos a programar. Sí. C.cpp. Ya, entonces nos pasan NK y Q. Sí. Y luego vienen NRZs. Pero primero nos tenemos que crear nuestro vector de ceros, que es donde vamos a poner donde comienzan y terminan los rangos. Lo vamos a llamar A nomás, ya fue. Y este va a tener, ¿qué tamaño? El tiempo máximo que me pueden pasar, que es 2 por 10 a 5. Eh, Aquí ya voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5. Pero como estamos indexando 1, aquí tiene que ser 1. Y aquí otro pero, como al aquí agregar el menos 1 en la siguiente posición en la que me pasa en el tiempo, aquí tiene que ser un más 2. Y si estamos paranoicos, un más 5. Perdón, pero sí. Lo que me refiero es como darle un margen. Entonces nos creamos el vector de tamaño 2 por 10 a la 5. Y los rangos que nos dan. Entonces leemos los n rangos. Bien, permiso. Leemos los n rangos. Y aquí hacemos lo que habíamos dicho, que era en la posición L, le sumo 1, que esto va a hacerle más al final, que es lo mismo que hacer más igual 1. Y en la posición R más 1, le resto 1. Y aquí estamos haciendo esto que habíamos dicho acá. Cada vez que me pasan un rango, yo lo agrego aquí como más 1 o menos 1. Entonces ahora que tenemos creado nuestro vectorcito,
Podría hacerlo el mismo vector, pero me voy a crear otro que se llame eh, prefix sum, o que sea como eh, recetas, que al final va a ser un prefix sum este vector de recetas, que me dice en este tiempo cuántas recetas habían. Entonces, de nuevo, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y que empiece. Bueno, no empieza con nada, ya fue. Como un prefix sum, la primera posición es 0. Y lo tengo que rellenar. Si tienen alguna duda, díganlo nomás. Bueno, y menor que 1, 2, 3, 4, 5. Y recetas en la posición I. Este empieza de 1. Recetas en la posición I es igual a lo que había en esa posición más lo que había para atrás. Y menos 1. Entonces ya me rellené este prefix sum de acá, este recetas. Y ahora lo que quiero hacer es ir sobre cada tiempo y crearme esto acá. Y de hecho voy a hacerlo con en, en esta receta mismo. Ya fue, lo voy a actualizar por int igual a 0 menor que 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí viene la parte donde decíamos si esta era la receta válida o no. Entonces, sí, la cantidad de recetas que hay en el tiempo, mejor voy a remodelar t porque queda más explícito, en el tiempo t, si recetas está en el tiempo t es mayor o igual que k, significa que es un tiempo válido. Entonces tengo que ponerlo como 1. Entonces recetas de t es igual a 1. Caso contrario, recetas de t igual a 0. Eh, sí, y eso, ya tenemos como nuestro vector de puros ceros y unos, que nos dicen cuáles son los tiempos buenos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestro prefix sum para responder en uno de uno. Entonces nos vamos a crear un vector que se llame prefix de tamaño 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí prefix de 0 es igual a 0. Uy. Luego for veo cada tiempo y marque 1, 2, 3, 4, 5. Más. Este empieza en 1. El prefix de i va a ser igual a si esta receta era válida más lo que tenía antes. Entonces ahora que terminamos nuestro prefix, vamos a poder responder en uno de uno. Y ahora una pregunta, ¿qué complejidad tiene todo esto que escribimos ahora? ¿Cuál es la complejidad? Temporal. Sí, es constante porque siempre hacemos como fijo
O sea, constante entre comillas, nos cuesta como 10 a las 5. A eso. Y esto acá ODN. Y ahora como responder nos toma O de uno, lo hacemos en no. Toda la respuesta no de Q. Entonces, creo que ya leí Q, sí. Para cada consulta, leemos los rangos que nos dan, el A y el B. Voy a usar el R y el R porque es lo mismo al final. Nosotros respondemos cuántos habían ahí. Prefix de R menos prefix de L menos uno, que nos dicen cuántos tiempos eran válidos. Y este debe de dar 3304. 3304. Y este es 0. Ya. Lo voy a mandar. Pero... dudas. ¿Alguien tiene? Esto es muy importante porque prefix se ve siempre. O sea, está en muchas partes. Eh, porque aquí hice nomás. Puede haber creado un A y un B. Puede haber hecho A y B. Y aquí leer A y B. Pero ya tenía L y R de antes. Entonces no lo estaba ocupando. Y ya fue. Pero sí pude haber ocupado A y B. Es que queda como, no sé, siento que queda como más entendible, porque L de izquierda y R de derecha. Ah, y dio. Entonces ahora vemos el último. Que ahora sí vamos, la otra vez vimos como tres nomás. El OSI Maxim. Entonces aquí, OSI Maxim. ¿Estás participando en la OSI? Como todo competidor sabe, resolver problemas aumenta la motivación. Pero pasar demasiado tiempo compitiendo también genera cansancio. Entonces el concurso tiene n problemas numerados del uno al n. Y el problema I entrega una satisfacción del B sub I al ser resuelto. Entonces decide resolver únicamente un bloque consecutivo de problemas. Es decir, eliges dos índices L y R y resuelves todos los problemas entre ellos, inclusive. Sin embargo, lo que más te importa son los tres problemas que más satisfacción te entregaron dentro del bloque elegido. Por otro lado, cada problema adicional que intentes resolver aumenta tu cansancio. Entonces tu objetivo es elegir L y R de manera que al menos tres problemas en el bloque, perdón, que existen al menos tres problemas en el bloque y que la siguiente expresión sea máxima. Y donde estos son los sí corresponden a los índices de los tres valores máximos que te dan más satisfacción en el rango. Y bueno, esto es con casos de prueba, día a las 5 llega el N y no es de consultas. Y los valores llegan hasta día a las 8. Ya, entonces, si no se entendió, lo que nos dice es que tenemos un N problemas, que lo vamos a ver como un arreglo. Son N problemas. Problemas. Y cada problema tiene una satisfacción. Por ejemplo, este puede ser de uno, de 2, de 5, de uno, de 2, de 4. Que se refiere de que yo hago este problema y gano como esto de felicidad, por decirlo así. Y también otra cosa es que como voy a hacer solamente em,
problemas como es que lo puse aquí, contiguo, como consecutivo. No voy a hacer como resolver este y luego este, sino de que voy a resolverlos como todo de golpe, así, todo de golpe, todo un bloque de golpe. Entonces, lo que sucede es que mientras más grande el bloque, más cansancio acumulo. En este caso acumulo 4 de cansancio porque el tamaño es de 4. Pero si son estos dos, acumulo 2 de cansancio porque el tamaño es de 2. Entonces tenemos que encontrar al final lo que nos piden. Es un bloque en el que la suma total o sea, la suma de los tres mayores, que es la felicidad que nos dan, menos el cansancio, sea el máximo. ¿Alguna idea que se les pueda ocurrir? Porque tenemos 20 minutos, entonces igual es como bastante. Em, en realidad dije eso para tomar agua. Perdón. Ya, pero eh, queremos encontrar este bloque y de hecho nos pasan como aquí una formulita. Entonces veamos la formulita. Entonces nos dicen de que el B sub I1 más el B sub I2 más el B sub I3 más el tamaño del rango, menos el tamaño del rango, que al final esto es el cansancio. Queremos que esto sea máximo. Y aquí les hago una pregunta. Eh, si yo tengo eh, una respuesta máxima en este rango, me conviene, o sea, me conviene como que haber elegido este, por ejemplo, este otro más grande. En este caso no, porque el cansancio aumenta. Ah, perdón, me refería como, ya pongamos este como uno. Si mi respuesta mayor estaba en este rango, me hubiera convenido, o sea, me conviene haber elegido este otro, que también lo contiene. No, porque al final lo que me importa es que en este rango los máximos estén como en la orilla. Lo que me refiero es de que un, mi R y mi L siempre van a estar en la orilla de los máximos, donde se encuentran los máximos que quiero tener. Entonces, de esa forma, sé como que, como no me conviene tener como uno más grande, en realidad mi índice I sub 1 y I sub 3 van a ser donde están los límites. Entonces, esta expresión de acá la podemos ver como que el B sub L más el B sub R más algún B sub I que está al medio de ellos, que este es mi L y este es mi R, y este de B sub I está como entre medio, menos R menos L es máximo, ¿cierto? Entonces trajimos esto de acá, que al final me dice que los máximos están en los bordes. Entonces, eh, despejemos esto de acá para ver qué sucede. Entonces, B sub L más B sub R más algún B sub I entre medio menos R más L.
al final, tenemos que maximizar esto acá. Y como queremos maximizar esto, no sé si lo notaron, pero como el B sub L depende de la posición nomás del L, y el B sub R, como depende del R y no del I que teníamos antes, o sea, depende de lo que elijamos, los podemos como decirlo, como que son independientes de nuestro M, de cierta manera. Entonces, reorganicemos esto un poco para que se entienda un poco mejor lo que trato de decir, que capaz no se entiende mucho, de que B sub L más L más B sub R menos R más B sub I, queremos que esto sea máximo. Y esto de acá no cambia según el que elija. No sé si se entiende. O sea, si yo elijo algún punto medio, eh, este valor siempre es fijo, porque dependen de la posición del L y el R. Significa haber elegido ese como L o R. Sí, Chay. Fue que como 20 minutos. Así que tuviste harto rato. Em, a lo que me refiero es de que si estas como posiciones, o sea, B sub L más R, como están en la misma posición, este valor solo depende de la posición, por lo que puedo tener calculado de antes. Entonces, todo esto de acá lo puedo precalcular. Lo puedo precalcular. Precalcular. Entonces, si lo precalculáramos, podríamos como crearnos unos vectores, dos vectores, uno que sea como para el L y el otro para el R. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué no desaparece? Ahí está. Y otro para el R, que sean, simplemente tengan estos valores, que aquí sería para la posición 0, 1, 2 y así va. Y solamente contienen estos valores de acá. Entonces, al final lo que nosotros queremos hacer es elegir este B sub I de forma inteligente. Entonces esto lo podemos hacer con un greedy. ¿Con qué greedy? Si yo recorro todo el vector original, aquí recorro, este va a ser mi vector original. Queremos encontrar esa posición que va a estar entre medio del L y el R. Entonces supongamos que estoy parado acá. Aquí está mi I. Entonces, yo quiero saber para esta posición en concreto cuál es el B sub L más L y el B sub R menos R que ya tengo precalculados que más me convenían. Entonces, al final lo que quiero saber es cuál es el B sub. Esto lo voy a llamar como. Mejor lo voy a renombrar. B sub L más L va a ser igual a. No sé, asterisco. Sub L. No, mejor no lo voy a renombrar, se va a enredar mucho. Pero lo que me quiero llegar es de que, como en esta posición, eh, existe B sub L, algún B sub L más L que va a estar por acá, que es máximo y es solo para esta posición. O sea, si yo tengo aquí puede ser este, como este va a estar constante aquí, puedo calcularlo para acá. Y lo puedo hacer lo mismo con el R. Entonces, como sucede esto acá, de que puedo precalcular el B sub L y el B sub R para cada posición, puedo simplemente de forma grid iterar sobre todo el vector. Y ahora, usando algo que vimos, un prefijo de máximos,
puedo saber para cada posición cuáles son los L y R convenientes. Que creo que no se entiende mucho así diciéndolo, pero capaz escondiéndolo. Si lo programo, capaz lo entienden. Entonces, club, ahí. Ah, ah, ya. Entonces, primero nos pasan el- los casos de prueba. 6T. Ah, se fue el Nico. Que creo que quedó poco claro, pero al final lo que estoy diciendo es como puedo saber para cada posición, mediante esto de acá, que como estos son fijos, según la posición, puedo saber cuál es más conveniente. Entonces, ahí me pasan el T, que son los casos de prueba. Entonces, acá caso de prueba, tengo que responder un entero, ¿sí? Entonces, si outsol, salto de línea. Y aquí va a estar caso de prueba, entonces me pasan un N y luego el arreglo. Sí, luego me pasan. Sí, me pasan el arreglo. Y B, de tamaño N. Leo los valores. Y aquí viene la parte de precalcular que dijimos. Precalcular. Entonces, primero precalculemos estos valores para cada posición. Entonces, me voy a crear un. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo puedo llamar? Eh, lo voy a llamar prefix. Ya van a ver por qué. Prefix. Porque vamos a hacer prefijo de tamaño n. Y para cada posición, eh, calculo esto de acá, de b sub l más l. Entonces, el prefix de la posición i es igual al valor que había en i más i. Y ahora hacemos lo mismo, pero para el r. Este lo voy a llamar como este para el l, este para el r. Y le voy a llamar suffix. Ya van a ver por qué. Entonces, for in igual a 0. De hecho, puedo haberlo hecho acá, ya fue. Puedo haberlo hecho en el mismo for. Suffix de i es igual a el valor que había menos la posición, que es esto de acá. Porque aquí estoy restando y no sumando como acá. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es como para cada posición, quiero saber de todos los b sub l que hay para atrás, el que más me conviene. Y al final eso hacer un prefijo de máximos, que es en esta posición para atrás, ¿cuál es más grande? Me dice en esta posición para atrás cuál es el más grande, y así va. Entonces tenemos que aplicar lo que vimos de suma de prefijos, pero en vez de sumar
sacar el máximo. Y para el R, de forma análoga, hacemos lo mismo, pero en vez de prefijos, sufijos. Que estos son sufijos, que van hacia allá, por decirlo así. O sea, cuentan todo esto, desde el final hacia atrás. Entonces, primero empezamos con los prefijos, y menor que n, y más más. Y el prefijo de i va a ser igual al máximo entre lo que había y lo que llevo de antes. Aquí estoy acumulando el máximo. O sea, voy. O sea, voy comparando el máximo que tengo con los que habían para atrás. Y hacemos lo mismo pero con los sufijos. Y como los sufijos van desde el final hacia la primera posición, tengo que empezar desde i igual a n-2. Entonces mientras i sea mayor o igual que 0, lo voy disminuyendo. Y el sufijo de i es igual al máximo entre lo que tenía. Y el sufijo de i más 1. ¿Por qué más 1? Porque supongamos que estoy parado en esta posición, este sí, es el máximo entre lo que ya tengo o lo que tenía para atrás, que es el sufijo de i más 1, que es esta posición. Entonces ahora yo tengo precomputados todo lo que necesitaba. Entonces ahora puedo de forma greedy buscar el b sub i. Entonces me voy a crear un entero de respuesta y voy a pasar por cada posición. Voy a empezar desde el 1 hasta el n-1, porque como tengo que elegir 3, me interesa buscar aquí, en este rango. Y los extremos como que no me importa mucho, porque siempre voy a como no puedo como elegir el i acá, porque en este caso el i y el r serían el mismo y tengo que elegir 3 al menos. Entonces paso por todo esto y como quiero sacar el máximo simplemente chequear esto de acá, que es p sub i. As va a ser igual al máximo entre lo que tenía y b sub i más el prefijo máximo de i, o sea, el que me conviene, o el sufijo de i, que es el r que me conviene. Pero aquí sucede algo, porque si yo tomo el prefijo de lo que hay, si yo estoy aquí en i, y sucede que i justo es el máximo, tomar todo este prefijo me va a decir que es este mismo i. Entonces yo lo que quiero en realidad es el de i menos 1. El prefijo de i menos 1 y el sufijo de i más 1. Entonces prefijo de i menos 1 y sufijo de i más 1. Y ahora tenemos la respuesta y simplemente la retornamos. ¿Se entendió? Este está un poco más enredado, creo. Ah, me falta un punto y coma. Línea 25. Creo que sí, creo que este está un poco más enredado. Me expliqué un poco mal. Pero me interesa que hayan aprendido. Esto tiene que decir 812229996. Sí, el sufijo al final es lo mismo que prefijos, pero al revés. O sea, si el prefijo ve para atrás, o sea, veo como todo esto para atrás, el sufijo ve desde el final hacia atrás, por decirlo así. O sea, si tenemos como el arreglo, el prefijo ve todo esto
pero el sufijo B para acá. Entonces, aquí está. Este era el D. Copiar. Ay, yo tuve un one el A acá. Y pasó. Y los vimos todos. Me interesa que hay más como que hagan los problemas ustedes, más que hacerlos yo. Pero que hayan entendido. Prefixamos, es algo que se ve mucho. Es muy recurrente. Eso. Voy a dejar de grabar.